regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde, y doy la bienvenida a mi compañero de labores, Dionisio Santana. Azul. Azul. Como los liceístas de ayer. Yo me pregunto por ahí, anoche fue un juego que ganó el Liceo, fue la Corona. La Corona, ganamos la Corona. Ernesto Martínez Dionisio Ruiz, Santana, caramba. escogidista. Sí, de lo bueno. Elizabeth Charlotte y Beltré, buenas tardes a todos los amables telespectadores de la República Dominicana y del mundo. Aquí estamos en el Tribunal de la Tarde. Bueno, aprovechando para dar la bienvenida a un distinguido amigo, es Valentín Medrano. Valentín Medrano. Caramba, qué placer coincidir. No, el placer es todo mío y obviamente tiene que hacerse más frecuente, Madame Mildred. Sí. Porque ¿te habité la cactea? Mire, lo decía, me mató. Ya yo lamentablemente hice uso de la cantidad de palabras que conozco en francés. y no puedo seguir. Pero vamos a celebrar la presencia de Valentín con un brindis del mejor café de los dominicanos del mundo, que es el Café Santo Domingo. Gracias. Santo Domingo, sabor que empieza desde su aroma. Y bueno, trata de decir, y a propósito del tema que vamos a tratar hoy con Valentín, es una costumbre que todos los lunes nuestro equipo de producción se traslade a las calles a hacer preguntas pues a nuestra teleaudiencia, personas en las calles. Gracias por este café. Bueno, este es el mejor café del mundo. Dígaselo a Dios. Extraído desde las montañas de San José de Ocoa. Yo lo que sé es que desde las montañas de San José de Ocoa y para el mundo, no importa en el lugar del orbe terráqueo en que usted se encuentre, usted trata de procurar que le den un poco de café Santo Domingo, porque esto es diferente. Esto no es solamente, como dice, sabor que empieza en el aroma. No solamente eso, esto es un poco de identidad nacional. Así es. Así mismo, bueno. Marca país. Una marca país. Interesante. Marca país. Bueno, entonces nos vamos con El Pueblo Opina. Bajo la pregunta, ¿cree usted que 2019 se registran menores tasas de feminicidios, como dice Procuraduría? Vamos a escuchar la respuesta de los usuarios. Bueno, yo no lo creo, ¿no? ¿Por qué? Esto, Interdiario matan a una mujer. Interdiario. Ustedes en la noticia, eso todos los días, Interdiario, un homicidio. Yo creo que este año ha duplicado eso que yo dice. Bueno, todo va a depender de la manera en cómo nosotros los ciudadanos tomemos conciencia con relación al tema, porque si seguimos de la manera como estamos actuando, en la actualidad será incrementada al por mayor. Hasta el momento entiendo que no. Ahora, si nosotros como ciudadanos tenemos conciencia y cambiamos la actitud, pues entendería que sí. Yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las estadísticas y las noticias que estoy viendo, lo veo que van en aumento en vez de ir retrocediendo. No sé qué decirte, pero yo sí sé que a mí me gusta conservar a la mujer y yo le pido a Dios que a todos los hombres le dé mente para que así actuemos. La mujer en respeto con el hombre y nosotros en respeto con la mujer. Bueno, yo creo que este año va a romper récord de feminicidio. Pero todo lo que está aconteciendo, estamos mirando lo que está pasando. Sí, lo que estamos viendo en esta lupa para verlo. Bueno, este año como todos, yo lo veo bastante alto igual en la tasa de feminicidios, pero realmente, a comparación con el año pasado, ha bajado un poco. Eso es lo único que yo puedo decir. Bueno, ahí están ¿cómo se llama? Porque lo que hay que analizarlo año por año y saber si en este hay menos feminicidios que en el pasado y que en los otros anteriores. Eso es lo que se debe hacer para determinar una realidad objetiva de las cosas. Bueno, señores, ya ustedes vieron las opiniones de la gente en las calles sobre este particular. La verdad es que ciertamente este es un año que habrá que contrastarlo con las estadísticas, pero ciertamente vamos a un ritmo acelerado de estos hechos tan abominables, tan bochornosos que se repiten
diariamente en la República Dominicana, pero para eso tenemos un experto, porque no sé, Valentín Medrano, tú como abogado, como estudioso, como escudriñador de las leyes en la República Dominicana, ¿por qué a la gente se le hace tan difícil creer en estadísticas oficiales? ¿Tú qué dices? ¿Ciertamente ha habido una disminución de los feminicidios en este año o hay más que en años anteriores? Sí, mira, bueno, no lo dije formalmente cuando tuvieron la ocasión de presentar nuestra participación. Primero, es obligado decir que me siento muy a gusto con estar aquí, me siento honrado por la invitación que me hicieran, me siento presionado por la presencia de doña Mildred Charlotte y a gusto con Julio Ernesto. No, lo del liceísta lo compartimos. No, por razones de edad. No, porque por razones de la prestancia, el peso que tiene a nivel de la comunicación nacional, Mildred Charlotte. Entonces eso uno, quiera o no quiera, le pone ciertos niveles de presión. Es como pasar un examen, ¿usted me entiende? Sí. Y yo quisiera que al final del proceso, pues, el examen sea aprobado. O quedar absuelto de este tribunal. Bueno, quedar absuelto de este tribunal no, yo quisiera estar preso en este tribunal. Este es un lugar donde me siento bien. Sí. Nosotros, el lugar natural del ejercicio del derecho, el lugar habitual para nosotros es el tribunal. Sí. Así es. Estar aquí es estar, bueno, en el foro jurídico, tratando temas jurídicos y justamente en un lugar donde uno se siente en sus aguas. Y desde aquí no van a molestar los reenvíos también, porque nos conviene reenviar algunos casos para que pueda volver. Pero pueden hacer los anuncios que lo vamos a considerar entonces como especie de reenvíos, interludios propios del desarrollo de este espacio. Mire, yo creo que hay momentos en que ciertas informaciones no se digieren y no se aceptan con la debida carga desde el punto de vista fundamentacional que contraen. Por ejemplo, en el derecho nosotros hablamos que no basta con enunciar. Cuando usted afirma algo jurídicamente, tiene que tener la carga probatoria para demostrar que eso ha ocurrido. De hecho, hay un principio establecido en el artículo 1315 del Código Civil que dice que todo aquel que alega algo en justicia está obligado a probarlo. O sea, que no solamente que usted diga que ocurrió, sino que usted lo pruebe. Claro. Miren, si ustedes se ponen a pensar el origen informativo, o sea, de dónde emana la información y hasta qué punto esta información le representa algún tipo de gananciales a la institución que lo ha ofertado. El Ministerio Público, que dicho sea de paso, es una pata del proceso que la gente no quiere entender, que no es la que más participa, ni la que más conflictos tiene, ni la que más responsabilidad tiene en el asunto del feminicidio. El feminicidio no es un asunto legal. La respuesta que se da desde la Procuraduría sí es legal, porque todo aquel que comete un hecho delictivo se presume que nace a consecuencia de ello una respuesta desde el punto de vista social, y la sociedad ha puesto a cargo de un cuerpo denominado Ministerio Público la responsabilidad de perseguir cualquier tipo de delito que ocurra. Ahora, la causa de la ocurrencia del feminicidio es legal, tiene que ver con la disuasión que la pena procura y contrae al momento de aplicarse. Cuando usted tiene una situación que se da, por ejemplo, donde en un alto porcentaje de la ocurrencia de feminicidio, el autor, el agente del feminicidio, termina también suicidándose. O sea, que no le tiene miedo a la pena de muerte. Claro. La pena de muerte no va a resolver ese problema. Dicho esto, paso al análisis de lo que tiene que ver con la fuente de la información. Pero perdón, escúcheme, antes de entrar en esa parte, pero también no sería justo eximir la responsabilidad que tiene que ver con la parte de la justicia, tomando en cuenta de que en muchos casos la víctima ha puesto algún tipo de nivel de denuncia, querella. Sí. Entonces, en este sentido, forma parte. De hecho, tenemos una procuraduría que tiene que ver lo que maneja Ana Andrea con la parte que tiene que ver con la violencia. Correcto. Entonces, quizás no es el tema de ser el rol de protagonista, pero sí es una entidad que juega un papel determinante. En la respuesta. En la respuesta. Pero de todas formas, vamos a ponerlo en pausa momentáneamente, sin ánimo de
de sacar el cuerpo a la inquietud, que me parece validísima. Después de tantos heroínas, creo que te voy a sacar el cuerpo. No, jamás. Pero ¿qué ocurre? Vamos con la fuente de la información. La fuente de la información es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público está haciendo una comparativa en términos estadísticos año por año. Y le ha dicho a la sociedad dominicana en un mal momento. ¿Por qué en un mal momento? Bueno, porque ahora mismo nosotros tenemos en discusión todo lo relativo al tema a nivel, y no bien culmina, se enfría un poco a nivel de los medios de comunicación el tema de la abogada asesinada por una persona que también se suicidó, o sea, un victimario varias veces. Pero ocurre el otro acontecimiento en San Pedro de Macorís que caldea aún más la situación. Entonces, hay un momento álgido y hay una, vamos a decir, una bruma desde el punto de vista informativo y publicitario. Hay una atención específica, hay cuestionamientos. Pero sobre todo mucho sonido respecto al tema. Sí. Y usted le dice a la sociedad, mire, respecto al año recién transcurrido, disminuyeron. Y dicen, pero usted cree esto, incluso como pasó ahora, se hace una encuesta. Y usted es un ruido que sensibiliza. ¿Usted cree que eso ocurrió en realidad? ¿Usted cree que realmente se redujeron? A la gente no le importa las estadísticas y los números en ese momento, y no lo va a creer. Es el sensacionalismo que hay en el momento. Pero vamos a ver cuáles son los gananciales desde el punto de vista de la producción de esa información. ¿Quién se afecta con que se disminuya o crezcan los feminicidios en términos estadísticos? Sigue siendo el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público está diciendo, nosotros tuvimos el año pasado, y tenemos que hacer un mea culpa, una cantidad de feminicidios que superan los de este año. Por vía de consecuencia, no es que estamos diciendo, o no es que esté diciendo ese organismo, que albricias, festejemos, se han disminuido, pero se han disminuido en función de una realidad que sigue siendo nociva, indefectiblemente, doctor, de la cantidad de feminicidios que se producen. Sí, doctor, pero discúlpeme, porque aquí en la República Dominicana, lamentablemente, estamos acostumbrando a los ciudadanos a que se vuelvan insensibles, que se vuelvan pasivos, ofreciéndole estadísticas que van en esa dirección a tratar de justificar la no eficiencia de la responsabilidad en el trabajo. Porque a veces se dice, señores, aquí, solo murieron 2. Cuando hay muerte de niños en los hospitales. No son 15, solo son 10. Son 10. Pero justamente 10 muertes. Justamente eso es lo que decía, que si fueron 3 el año pasado, sigue siendo una razón para desgarrarse las vestiduras, claro, y hacer un mea culpa y decir que como sociedad estamos fracasando. Claro. Pero ciertamente las estadísticas, que dicho sea de paso, no hay forma de maquillar las estadísticas. Antes posiblemente sí. Antes usted podía darse el lujo de desinformar. Pero nosotros nos damos cuenta de lo que ocurre en el momento en que ocurre, no porque lo oferten los medios de comunicación tradicionales, es porque a través de las redes sociales ya tú puedes ir sumando las situaciones que se van aconteciendo. Ahora mismo, ¿quiénes fueron los primeros que virtieron y sirvieron las informaciones respecto al acontecimiento acaecido en San Pedro de Macorís? Las redes sociales. Y usted puede restar eso, usted lo puede borrar. De hecho, es una huella indeleble la que deja a nivel comunicacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las estadísticas están dadas y están ahí. Y no pueden ser maquilladas, no pueden ser reducidas ni agrandadas para favorecer una situación determinada. Esas son las estadísticas. ¿Pertinente o no? Ahora, bueno, no estuvo dada en el momento adecuado. Porque también habría que ver si eso produce una disuasión con respecto al animus necandi de la persona que desea o tiene en su psiquis en su momento determinado la propensión a cometer el hecho. Yo desde el punto de vista comunicacional no lo puedo juzgar. Lo que sí sé es que por la cantidad de ruido que hay, era prácticamente inaceptable en el momento. ¿Cuál era el tema del momento? ¿Cuál era el acontecimiento que llenaba las esquelas periodísticas en la República Dominicana en el momento que se produce esa información? Bueno, que hay una magistrada procuradora fiscal en San Pedro de Macorís que está siendo sometida por 2 situaciones que se dieron a nivel de acuerdos en San Pedro de Macorís que terminaron con la muerte de 2 personas. Eso es el elemento troncal informativo, el neurálgico, y obviamente cuando usted a eso le saca la información en contrapelo de decir, bueno, mire, están ocurriendo
está ocurriendo que indefectiblemente de esta realidad, las estadísticas con respecto al año recién cursado han disminuido. Es una obligación del Ministerio Público de ofertar esas informaciones justamente a final de año. Lo que yo no sé es si ellos lo tienen calendarizado y se lo hicieron específicamente por atender a una respuesta en términos sociales. Eso no lo puedo decir yo, eso tendrían ellos que decirlo. Ahora bien, están en la obligación de final de cada año ofertar las estadísticas de feminicidio, porque es un mal que nos ha afectado, que nos ha desgarrado, que nos ha sensibilizado a muchos y que mantiene en una estela de peligrosidad a muchas mujeres en la República Dominicana, pero que sobre todo todavía no tenemos un estudio que nos diga a nosotros cuáles son las causas y de qué forma nosotros podríamos realmente contribuir con aminorar o hacer desaparecer, desarraigar de la cultura machista, posiblemente si esa es la causa de la República Dominicana, este acontecimiento nocivo. Es un asunto que afecta, que daña, pero solamente nosotros nos hemos puesto a ver el feminicidio desde el punto de vista o desde la óptica de la víctima principal, que es la mujer. Pero yo, por ejemplo, que tengo un hijo y una hija, son dos situaciones en las que yo no me quiero encontrar. No quiero que nadie haga de mi hija una víctima feminicida, pero tampoco yo quiero verme como siendo el padre de un victimario feminicida y posiblemente suicida. Entonces son situaciones que tienen que estudiarse, tienen que irse al meollo del asunto y tienen que procurarse una sanación. Y no es legal, Mildred, ¿por qué no es legal? Porque podríamos ponerle la pena de muerte, como le decía. Es más, de hecho, el feminicidio tiene la pena más drástica, ordinaria de la República Dominicana. Y eso ha contribuido con desarraigarlo de una cultura nociva que tenemos. Bueno, ni aquí ni en España, por ejemplo. En España creo que tiene el índice de feminicidio uno de los más altos de toda Europa. Entonces, hay que ver qué engendra, qué produce, qué causa este acontecimiento tan luctuoso, porque está dejando una gran cantidad de niños huérfanos, doctor, de padre y de madre. Y en lo que llegamos a esos estudios, en lo que profundizamos en la culturización, en la concienciación de la gente en la República Dominicana, porque no es única y exclusivamente una situación que persiste y que pervive en el hombre, sino que es una cultura generalizada, de generaciones en generaciones. Ahora, ¿qué podemos hacer en lo inmediato con respecto al aparato jurídico judicial en la República Dominicana, que hay tantas fallas? Por ejemplo, estos acuerdos que de una u otra forma se están llevando a cabo y que guardan relación con una práctica, digamos, no santa en términos legales, ¿no?, en la República Dominicana. Pero, ¿qué podemos hacer en el sentido conjunto, en el aparato judicial de la República Dominicana, de que todavía persiste en la República Dominicana que a la víctima le entregan una orden de aprehensión para entregársela al victimario? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo debo decir algo antes de tomar ese batazo candente que tú pones en las pradas que yo estoy defendiendo, las praderas. Usted es un señor bueno. Muchas gracias. A mí me caracteriza, siempre me ha caracterizado, y por eso cada vez que veo a Julio Ernesto o a su hermano, yo les doy unos abrazos afectivos y siempre digo, házmele saber a tu papá que lo quiero y lo admiro mucho. Es cierto, ¿verdad? Correcto. Siempre, porque lo quiero y lo admiro mucho. Y debo decirlo públicamente. Y lo admiro y lo quiero mucho porque he visto que él, dentro de la actitud responsable de hacer comunicación, no procura ser el gracioso. Entonces yo como que imito eso en el ejercicio de mi profesión de abogado. A mí no me interesa ser el gracioso. Y digo muchas cosas que yo sé que desde el punto de vista de los influencers, así se llaman, y de los likes, no me van a llegar. No me van a afectar positivamente. Es más, no me van a juzgar positivamente.
Cuando yo digo que el tema no es un asunto jurídico, es porque no es jurídico. Es que no importa que usted le ponga... Y no podría ser, perdón, doctor, algo más que jurídico. Pero vamos a porque poner... forma parte vamos a también. ponerlo, vamos primero a desarraigar lo jurídico, a pelar el plátano a lo jurídico. Mire, usted no puede poner una pena al feminicidio de 40 años. No la puede poner, porque violentaría la Constitución de la República, que establece en el artículo 39 que todos somos iguales. Bajo ninguna circunstancia usted puede poner en condición de afectación positiva a la mujer de forma tal que cree una desigualdad que aparenta ser positiva, pero que al final, desde el punto de vista del dolor, no es verdad que lo es. Porque no es verdad que si usted tiene un hijo, un hermano, una hermana, le duele más la muerte de la hermana por el simple hecho de ser mujer que del hermano que lo que era varón. Claro. Todos somos iguales. Pero es que en ese caso no es homicidio por homicidio, la muerte de un hombre, o sea, la muerte de un hombre o una mujer. Hablamos de los hechos que acompañan el crimen mismo. El homicidio es la muerte de un hombre por otro hombre. Exactamente, eso es homicidio. El homicidio, al homicidio, en la definición, o sea, no hace abstracción. El concepto feminicidio, ¿usted entiende que la es un muerte, concepto? El concepto de homicidio dice que es la muerte de la mujer por su sola condición de ser mujer. Esa es la definición de feminicidio. O sea, una mujer que es muerta por el hecho de ser mujer. O sea, no tiene que, eso se diferencia, claro está, de lo que se conoce como la violencia doméstica. O la violencia... De género. No, la de género es una cosa, sí, y la doméstica es otra. Y la doméstica es otra. La doméstica implica que hay un nexo, una relación, un vínculo entre el victimario, exactamente. Pero fíjese que en esta nueva conformación de pareja, siempre el victimario para el feminicidio tiene que ser un hombre. Siempre. Y cuando se da el homicidio de un hombre por su pareja femenina, entonces no hay feminicidio. Pero hay violencia intrafamiliar igual. Entonces, ¿cómo usted podría sacar, oiga, de qué forma usted puede desconectar un valor humano de la vida establecido en el 37 de la Constitución de la República, descomponerlo de forma tal que privilegie o que supedite uno a otro, sin violar el artículo 39 de la Constitución? ¿Eso es posible? Yo creo que no. Entonces, pero vamos a la pena y la disuasión. La pena tiene un valor disuasivo, un poder disuasivo, que pretende que la persona se exima de cometer el delito por el simple hecho de temerle a la sanción. Pero hemos teniendo penas hasta de 40 años se han impuesto en feminicidio. 30 años, que es la ordinaria máxima. La de 40 es la especial que trae la ley de armas, si el arma es ilegal al momento de producir derecho. Pero esos 30 años han servido para aminorar. Hay pocos se han rehabilitado, reinsertado. Ahora voy a los cuatro acuerdos. Son las tres bueno, esa parte va. Compadre, ¿qué le parece si pedimos un contacto de publicidad? Breve, sí. Y de verdad que no le hemos dejado hablar. Conjuntamente también con una pregunta que la dejamos. Es que si lo dejo hablar, yo sé con qué viene. Valentín. Porque según entendido, ¿verdad? En la materia dicen que un feminicidio no ocurre porque sí, o sea, depende, ya es del hecho final consumado, luego de una cadena de sucesos. Es decir, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista jurídico para prever, ¿verdad? Para poder prever que se tenga que llegar ya al feminicidio? Porque en muchos casos es conocido que la víctima ya, la mujer o la persona ha ido, se ha querellado varias veces, supuestamente se le daba un seguimiento que no existió y pues se produce el feminicidio. Luego entonces nos enteramos que esa mujer fue al Ministerio Público, que esa mujer agotó los procesos, sin embargo, eso no dio ningún tipo de resultado en términos jurídicos. Vamos a la pausa. Bueno, quedaron preguntas pendientes para nuestro distinguido invitado Valentín Medrano.
Entonces hablábamos, Valentín, el feminicidio, ¿verdad?, que sucede luego ya de una cadena de antecedentes, dentro de la cual inicia con la violencia verbal, la física, incluso también un ordenamiento jurídico, la cual en muchos de los casos que ya se ha producido el feminicidio, la víctima ya se ha ido a quejar al Ministerio Público, ha agotado procesos, sin embargo, entonces eso al parecer no ha dado pues un resultado positivo. Desde ese punto de vista, entonces, no entiende que de parte del Ministerio Público pues hay una especie de debilidad de nuestra justicia dominicana en enfrentar los feminicidios. Mira, yo creo que no creo que haya debilidad. De hecho, te diré lo siguiente, las estadísticas también son las siguientes: el 99% de los casos de feminicidio previamente no han tenido denuncia. No, perdón. Es decir, que el hombre la mató. Oiga. 99%. 99% de los casos no han tenido denuncia. Le voy a poner un ejemplo. 60 casos en este año. ¿Cuántos tuvieron denuncia? 3. De 60 casos. Miren, el problema es muy grave, pero también hay que buscar las causas reales. Señores, yo recuerdo... Tengo miedo, doctor, que al terminar de este espacio, su teoría es que la mujer es la responsable de que la No, jamás. No, jamás. el doctor no. Mire, eso es un criterio. No, porque de verdad, o sea, mire, ya le vamos a sacar lo legal, ya el tema es que la mujer no denuncia, o sea, entonces... Pero eso no quiere decir que ella sea culpable de eso. No, claro. Eso no quiere decir... Si las estadísticas son reales... Pero no, vamos a poner el penúltimo caso de feminicidio. Si es que usted quiere que las cosas se lleven como es. El penúltimo caso, la muchacha regidora, la muchacha candidata. Ok. Pedro Brán, sí. Pelón. Pero espérese, ¿hubo discusión? No. ¿Hubo un problema previo? No. ¿Hubo denuncia? No. ¿Estaban bien? Todo aparentaba bien. Entonces, la sorprendió la muerte a ella y a la sociedad, porque no tenían ningún tipo de huella que seguir que diera como consecuencia desde el punto de vista de esa cultura, de esa conducta de la que habla Julio, que no es más que violencia psicológica o violencia intrafamiliar previo al feminicidio. Eso no existió ahí. Eso no existió ahí. Pero estamos diciendo que fue que la mujer no puso una denuncia. No, estamos diciendo que las autoridades no estuvieran advertidas. Porque en muchos de los casos no se da la oportunidad de esa advertencia. Es a lo que me refiero. Porque posiblemente el caso del feminicidio tenga un crack mental de la persona y un acto reflejo. No sé, porque yo vuelvo y reitero, nosotros podríamos tratarlo desde el punto de vista estrictamente legal y hablar de la respuesta jurídica posible. Y como dijo Julio en su pregunta, cuando se van dando esos acontecimientos internos en la familia, señores, recuérdense otra cosa. ¿De qué es que estamos hablando? Es de la familia, el núcleo por excelencia de la sociedad. Entonces, si usted quiere sanar la familia, si usted va a buscar soluciones a los problemas intrafamiliares, usted tiene que hacerlo con guantes blancos y de seda. Porque usted podría afectar el elemento nodal de la conformación social. Entonces tiene que hacerlo con muchísima inteligencia, porque vamos a poner el caso. ¿Cuántos casos se denuncian? Bueno, vamos a decir que en las estadísticas, vamos a poner un número global sin ánimo de llegar a exactitudes, pero ejemplarizar solamente. Vamos a poner que tenemos 100 casos que se denuncian, 100 casos. De esos 100 casos que se tratan con, valga la mala utilización del idioma de Cervantes, con el tratamiento adecuado, normal, ordinario, que se da en las fiscalías de violencia de género. Se manda el hombre al psicólogo, la mujer a la psicóloga, se determina el daño y se le da un seguimiento de sanación al hombre por la vía psiquiátrico-psicológica. ¿Verdad? ¿Cuántos de esos casos que han cursado ese periplo han terminado siendo feminicidas o feminicidios? ¿Cuántos se han dado? Cuando usted busque las estadísticas, usted verá que son muy pocos. Entonces verá también que el tratamiento que se da, aparentemente, dice usted que es efectivo. No, yo no digo que es efectivo. El tratamiento que se ha dado es posiblemente el mismo tratamiento que desde lo interno del mismo hogar se pueda dar como cura. Familias que se pelean, porque donde quiera
en cualquier matrimonio se puede producir una discusión, Claro. pero posiblemente ellos se sofoquen internamente en el hogar y no produzcan, más allá de esa simple discusión, secuelas desde el punto de vista de afectaciones. Y en ese sentido, doctor, en ese sentido, entonces, ¿podemos colegir que hay una mala aplicación o una planificación inexistente por parte del Estado Dominicano para orientar a la familia y no así dirigirnos hacia un solo lugar, que sería la protección única y exclusiva de la mujer? Aplauso a tu pregunta, y la tomo como intervención, no como pregunta. Lo aplaudo correctamente, pero no es dejarlo en un ente que es de respuesta, como es el Ministerio Público. Claro. El Ministerio Público es un ente de respuesta. ¿Qué significa? Ex post facto. Significa luego del acontecimiento y de la definición del tipo penal. Porque usted no puede... Está reactivo, el Ministerio Público no juega rol preventivo en este caso. Y no lo puede jugar. ¿Sabe por qué? Porque la norma penal dice que hasta que usted no cometa un crimen, usted no puede ser encausado. Pero sí puede el Estado, aplicar sí. Políticas. Ahora bien, ¿por qué aplaudo esa intervención? Pregunta. Por lo siguiente. Señores, busquen en la historia cultural de esta nación, la cultura musical, por ejemplo. Hay una canción de Nelson Ney que corrió el mundo entero, y en Latinoamérica aquí fue un éxito. Sí. El preso número 9. Los maté, sí señor. Y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Sí. Pero coloquialmente... o el merengue navideño, palo y palo. Palo con ella. Pero coloquialmente, señores, que están peleando una pareja. Espérese, en pleito de marido y mujer nadie se puede meter. Y el hombre abimbando, escúcheme la expresión, a la mujer. Entonces, desarraigar eso, desconectarnos de esa realidad nociva, transformar y sanar al hombre, transformar y sanar a la mujer, vivir en una cultura de paz y de respeto, armonizar el hogar, sembrar el amor, preparar a nuestra niñez, preparar a la niñez, educar y formar al futuro hombre y mujer. Claro. Porque la gente dice, no, pero ¿y en lo que eso ocurre? Bueno, hay un problema, siempre hay daños colaterales, pero usted tiene que hacer planes decenales, veinteañales, sí, para solucionar un problema. Rescato histórico de su intervención, que decía que una que tenía pues la pena más alta, el caso de los feminicidios. Entonces, ante la gravedad que el mismo legislador ha observado eso, con sus críticas y demás, pero ha visto un hecho grave. ¿Entiende usted que vale la figura del acuerdo con el agresor para en un momento dado, como según presentaba Diario Libre en la semana pasada, de la cantidad de acuerdos, y llamaba poderosamente la atención Santo Domingo, Santiago y La Vega, que eran los lugares donde más acuerdos se habían establecido? Pero mire qué sencillo. Mire si el acuerdo es malo. Porque se ha pretendido satanizar los acuerdos. Nosotros sabemos, los abogados sabemos, que en los Estados Unidos el 98% de los casos se resuelven por acuerdo. Indefectiblemente la calificación jurídica. Todo se acuerda. Por la economía del proceso. Todo se acuerda porque también es una forma de solucionar el proceso, sí, claro, de devolverle la solución armónica a los dueños del proceso, a los que son las víctimas y victimarios. El acuerdo es bueno y es válido. Ahora, todos sabemos que es un régimen totalmente diferente. Pero váyase a las estadísticas de los acuerdos. Váyase a la estadística. Vamos a poner que actualmente se han hecho, en lo que va de año, más de 25.000 acuerdos de violencia de género, violencia intrafamiliar. 25.000. Y dos han llegado a feminicidio. Estadísticamente hablando, si usted lo pasa por el tamiz de la estadística... Pero es que no solamente la falla del acuerdo, es todas las inobservaciones a la ley. No, y eso es otra cosa. Pero que se conjugan. No, pero eso es con respecto a esos específicos acuerdos. Sí, doctor, yo estoy hablando de los acuerdos en términos generales. Pero también, doctor, vamos a observar en cuanto a esos específicos acuerdos, entonces sí nosotros podríamos decir, vamos a ver si se llevaron a efecto los resguardos necesarios. Ahí es que voy. Por eso decía porque la eso me parece. Sí, porque eso me parece al caso Paya, al caso de los muertos de Paya. ¿Sabe qué? Sí. Que vino el rum, vino la bomba, porque mataron 7 personas, se descubrió. Ahora, vino en este nuevo proceso, hay un escándalo con esos acuerdos que se han llevado a cabo, porque precisamente
murieron 2 mujeres. Ahora, ¿cuántos de esos acuerdos que se han hecho en la República Dominicana están basamentados en esa fragilidad y en esa violación de la ley? Pero ahí está el detalle. Mira, yo primero salvé la satanización indebida que se ha hecho de los acuerdos. Porque si de 25.000, 2 han fallado, desde el punto de vista estadístico, no desde el punto de vista humano, porque una vida humana, claro, sí, no hay forma. No hay forma de reparar. No. Pero desde el punto de vista estadístico ha funcionado, ha sido correcto. Desde el punto de vista estadístico, aclaro. Dicho esto, miren, yo puedo ejemplarizar con casos específicos que han ocurrido. Hay un señor que mató a su mujer, se convirtió en feminicida, y lo condenaron a 20 años. A los 20 años él salió, se casó con una muchacha de nuevo y la mató también. Wow. Aquí en la República Dominicana. ¿Qué quiere decir eso? Que la pena no ni lo resolvió, rehabilitó, ni lo reinsertó. pero no resolvió el problema. ¿Ve por qué le digo que el asunto no es jurídico? Otro ejemplo que todo el mundo conoce. ¿Usted cree que la cárcel es el medio imposibilitador para la comisión de un delito o de una reincidencia en materia de feminicidio? El caso de Jordi Veras, hijo del eximio abogado don Negro Vera en Santiago, desde la cárcel, a él y a su ex esposa, el señor Adriano, no recuerdo el apellido, los mandó a matar. Entonces, ni la cárcel, ni el sistema penitenciario, ni la pena, en los 2 ejemplos propuestos, resuelven el problema del feminicidio. Como dijo Dionisio, señores, este es un asunto de trabajar al niño, de formar un nuevo hombre. Sí. Pero también vamos a las estadísticas, me encantan las estadísticas. Solamente el 2% de los hijos de profesionales delinquen, según las estadísticas. El 2% de los hijos de ese número inmenso de profesionales, solamente el 2% delinque. ¿Qué quiere decir? Bueno, si solamente el 2% delinque, dentro de ese 2% tenemos que decir, procurar y afirmar que el 2% de los feminicidas son hijos de profesionales. Vamos a ponerlo así, son profesionales. Vamos a ponerlo así. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la educación es un factor determinante para la solución del problema. ¿Qué falta? Bueno, yo diría que falta un poco de Dios para que se involucre en la educación, un poquito de Dios, porque ahí en la comunión cristiana están muchos de esos valores necesarios, de los valores que enseñan a amar la vida. Sí, sí. Oye cómo empiezan los mandamientos. A respetarse y a vivir en... Oye cómo empiezan los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sí. Honrar a tu padre y a tu madre. Oye, cuando tú honras a tu padre y a tu madre, es difícil que tú no robarás ni matarás. Amar a tu prójimo como a ti mismo y entender a tu esposa como tu prójimo. Doctor, no robarás ni matarás. ¿Y qué le parece a usted si hacemos algo que sea una situación multifactorial? Yo estoy de acuerdo. Hay que reenviar. Correcto. Hay que reenviar a la audiencia. Pero de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que no es un problema legal, es un problema multisectorial, multifactorial. Así es. Son muchos los factores que inciden en el problema del feminicidio, pero que hay que atacarlos todos. Ahora, el problema es que no se han hecho planes a largo plazo a tales fines, porque la gente confía mucho en el inmediatismo. Pasó hoy, solucioname hoy, y justamente dentro de ese principio de inmediatismo, desde el punto de vista legal, ahí está la participación del Ministerio Público. El Ministerio Público entra cuando ha ocurrido el hecho. Ex post facto, después de ocurrido el hecho. Hay que reenviar esta audiencia. Hay que reenviar esta audiencia porque el doctor Valentín Medrano nos ha dejado bien caliente aquí y tenemos muchos temas todavía que tratar con él, pero honrado de su presencia, agradeciéndole esta participación aquí en el Tribunal de la Tarde. Ustedes no se vayan, nosotros vamos a una pausa y retornamos con más de lo que hemos preparado en el día de hoy.